Hola, Hola. hola, queridos amigos del canal Modo Vida. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Ciclobiblia. Esta es el episodio número 24, al que denominamos El mérito es del Señor o El mérito es de Dios. Y abarca los capítulos de la Biblia de Deuteronomio 8 al 14. Exactamente. Y vamos a repasar un poco con ustedes ahora lo que vemos en estos capítulos y algo que nosotros destacamos para compartir con ustedes en este video. Pero antes de eso, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque sabemos que estás con nosotros, porque nos das tu palabra para revelarte a nosotros y para que te podamos conocer más. Bendícenos en este momento, que podamos aprender más de ti y podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué tenemos entonces? Tenemos el capítulo 8, empieza hablando sobre que no solo de pan vivirá el hombre. Moisés empieza a hacer un recordatorio de los hechos que ocurrieron en esta migración del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Les empieza a recordar todas las cosas que pasaron y él les dice: gente, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Palabras que después va a citar Jesús refiriéndose a esto para defenderse de las acechanzas de Satanás. Recordamos los 40 días en los que fue tentado. Y él también acá recuerda el no olvidar a Dios. O sea, que es importante no solamente pensar en qué voy a comer, qué voy a vestir, si me va a picar la hormiga, si me va a quemar el sol, sino también en la importancia de pensar en Dios, en olvidar al Dios sustentador y protector que tenemos y que el pueblo tenía en ese momento. Después en el 9 también va a decir sobre los méritos que son de Dios. El hecho de que estemos en el lugar donde estamos hoy, le decía Moisés al pueblo y lo extrapolamos a nuestra vida hoy, es mérito de Dios, no es mérito nuestro. Exactamente, no se olviden, una vez que estén ahí en la prosperidad de la tierra prometida, no se olviden que están ahí y que todo lo que lograron es gracias a Dios. Y también en este capítulo aprovecha Moisés para hacer un recordatorio de lo que había sido la rebelión en el monte Horeb, en el monte Sinaí, que fue justo después de que recibieron las tablas de la ley, que habría sido poco tiempo después de que habían salido de Egipto, o sea, 40 años atrás más o menos de lo que Moisés está escribiendo este libro. Donde los adultos de hoy eran los niños de esa época. Exactamente. Y también después en el 10 va a seguir contándole lo que pasó, que bueno, sabemos que hubo idolatría bajo el monte Sinaí mientras él estuvo los primeros 40 días, bajó, se quebraron las tablas de las piedras, él las quebró, tuvo que volver a labrar otras, volver a llevarle la presencia de Dios y de ahí el pacto fue renovado. Dios vuelve a escribir la ley y termina este capítulo con una parte muy bonita que nos habla sobre lo que Dios exige de nosotros. Lo que espera de nosotros. En ese momento que estaba bajo un pacto con Dios y de nosotros también hoy que lo elegimos a Él como cristianos, también estamos bajo un pacto, lo que Él exige de nosotros. En el 11 va a hablar de la grandeza de Dios, les recuerda las promesas de Dios cuando lo sacó de Egipto. Y después le va a recordar las bendiciones que van a tener en la tierra prometida, donde es muy notoria la diferencia en cuanto a la obtención de alimentos que tenían en Egipto. Algo muy lindo que menciona Moisés escribiendo este capítulo es que dice: Dios mismo se va a encargar de regar sus plantaciones. Ustedes no se van a tener que preocupar de regar sus plantas para que crezcan. Esa tierra es tan buena y está tan cuidada por Dios que va a crecer, que va a fructificar. Que, como ya se dijo anteriormente, fluye leche y miel. Bueno, y este Dios, que es el autor de todas las bendiciones, merece adoración. Y una adoración como Él indicó en un lugar apartado para eso, que era el santuario. Entonces va a hablar en el 12 de ese único lugar de adoración, único lugar donde debían ellos llevar esos sacrificios que eran un símbolo constante del perdón y la expiación de los pecados. Y justamente de la forma que Dios pedía. Y a continuación también va a hablarles sobre la advertencia de caer en idolatría, en querer imitar las formas de culto de los pueblos aledaños o de querer modificar las formas de adoración que Dios había demandado de su pueblo, y eso sigue hasta el capítulo 14. O siquiera participar de esa adoración a otros ídolos, de estar presente siquiera en esas adoraciones. Y también si alguien de tu pueblo, incluso de tu familia más íntima, desea alejarte de esta forma de culto o incitarte a otras, hay que eliminarlo. Algo que te aleje de Dios hay que eliminarlo, así, tal cual. El 14 va a terminar entonces mencionando los animales puros e impuros, que eso también ya vimos en el libro anterior, Levítico, que se pueden consumir, cuáles no, y después va a mencionar el diezmo. Y una forma especial de diezmo también.
Un diezmo especial que se daba cada 3 años, Ujú. que era para las viudas y los huérfanos, y también para los levitas. Para las personas, digamos, más vulnerables, si se quiere poner Ujú. de una manera. Bien, esto es lo que tenemos entonces en esta segunda parte de 7 capítulos del libro de Deuteronomio. ¿Qué nos llamó la atención a nosotros y qué es lo que queríamos compartir con ustedes? Algo constante que vimos en esta fracción es el hecho de que Moisés siempre recuerda al pueblo: ten en cuenta lo que te estoy diciendo, no te olvides y ponelos en práctica, estas ordenanzas y estos mandatos, para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios está preparando para vos. Estás ahí de cruzar el Jordán. No te olvides de esto. Obedece, porque los mandatos y los mandamientos de Dios están hechos por algo y para algo. Es para que te vaya bien, para que puedas estar en la zona de bendición, podríamos decir. Destacando algunos textos en Deuteronomio, después ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, estos versículos. En Deuteronomio 8:20 y en Deuteronomio 11:17 vemos esto, de que cuando nosotros nos apartamos de Dios, nosotros vamos a tener consecuencias que son inevitables. O sea que nuestro bienestar va a depender de estar cerca de Dios. Y las bendiciones que Él tiene para nosotros se desvanecen cuando nosotros nos alejamos. Es decir, que nuestra obediencia a Dios es una forma de evitar también estas consecuencias de estar lejos de Él. Propias del pecado, que sabemos que ingresaron por eso. Después, en Deuteronomio 9, versículos 5 y 6, vamos a ver que lo que nosotros tenemos de bendición no es porque somos obedientes. Aunque a veces caigamos en la idea de pensar de que nuestras bendiciones son el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestra fidelidad a Dios. En realidad la Biblia nunca dice eso, sino que es todo gracia a Dios. O sea, es la gracia de Dios hacia nosotros lo que nos permite tener bendiciones. No es que por nuestro buen comportamiento ganamos bendición o el favor de Dios. Y el versículo de Deuteronomio 11:13 nos habla también del servicio a Dios, esto de servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Completamente. Esa es el gran mandamiento, que ya lo vimos en otro episodio de Ciclo Biblia. Es algo que también Moisés le dice constantemente al pueblo. La importancia de no obedecer a Dios como simplemente una obligación, sino que es algo que se hace por amor. Si no, no hay forma que podamos realmente obedecer a Dios, porque se obedece por amor. Y las bendiciones van a venir por añadidura. Acá habla sobre que iba a haber lluvia para la tierra, que la tierra iba a poder proveer para las necesidades del pueblo. Y último texto que queremos resaltar es de Deuteronomio 11:26-28, donde Moisés le dice: pongo ante vos 2 caminos. Tenés el camino de bendición y el camino de maldición. Vos elegí. O sea, nosotros tenemos, obviamente le aconseja elegir la vida. Nosotros tenemos esa oportunidad de elegir nuestro destino. Todos los días de nuestra vida. Exactamente. Esa libertad de elección también trae consecuencias, obviamente, y es algo diario que tiene implicaciones espirituales y también prácticas en la vida diaria. Ahora, como resumiendo, ¿no? Estos 2 caminos tenemos. Por un lado, estar cerca de Dios. La obediencia. Siendo obedientes a Dios, y en ese entorno de cercanía a Dios tenemos bendiciones. El otro camino es estar lejos de Dios, desobedecer sus leyes, vivir indiferente a lo que Dios desea y vivir como a mí me apetece, digamos, pero vamos a estar en un entorno en el que las bendiciones de Dios no nos van a abarcar. Digamos que vamos a estar en un terreno de maldición, de como hostilidad, lo llama podríamos decir acá Moisés. Esas bendiciones que tenemos cuando estamos cerca de Dios, dijimos que son una consecuencia de la gracia de Dios, no de nuestro esfuerzo. No es porque yo haga algo bien, me hago merecedor de las bendiciones. Y otra cosa a destacar es el amor. El amor a Dios por la gracia y la soberanía y la protección y Bueno, Él es nuestro Redentor y Salvador. Ese amor es lo que nos lleva a nosotros a servirle o a obedecerlo, a rendirle toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Y así es como Dios desea tener una relación con nosotros. Esa es la relación que Él desea tener con nosotros. Él está dispuesto a darnos muchísimas bendiciones. Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlas, a obedecerlo y a recibirlas, a aceptarlas. Si bien nosotros, como dijimos,
por ahí tomamos ya parte del pacto al aceptar a Dios como nuestro Salvador, tenemos que reconfirmar esa elección diariamente. O sea, diariamente estamos eligiendo qué camino tomar, cuál de estos caminos decidimos tomar, lejos o cerca de Dios. Ambos, o sea, lo que elijamos va a tener consecuencias, pero depende de nosotros. Dios ya puso todas las cartas sobre la mesa, como Moisés antes de despedirse de su pueblo les volvió a recordar todo lo que eran las leyes. Así nosotros también tenemos la oportunidad de elegir. Y sabemos hacia dónde conduce cada camino. Eso es lo más importante. Dios no es que nos dio a elegir así porque sí, como al azar. Sabemos lo que nos va a tocar si elegimos un camino o el otro. Importante recordar de que cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y nos va bien, el mérito es de Dios. Acordémonos siempre de eso. No confundir obediencia con mérito. Bueno, versículo favorito. ¿Cuál es el tuyo de esta semana? Ya te digo. Es uno que habla sobre Dios, sobre características de Dios. A ver si se me fueron las hojas, por eso no. Acá está. Es Deuteronomio 10, versículo 17. Porque el Señor tu Dios, el Señor su Dios, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinción, ni se deja comprar con regalos. No se deja sobornar. No. Es un Dios. No lo podemos comprar, no podemos comprar el favor de Dios. Bien. El mío es Deuteronomio 8, 3. Que justamente es la porción que comentaba al principio. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra o de todo lo que sale de la boca de Jehová. Me gusta este versículo porque es el que eligió Jesús, nuestro Salvador, para hacerle frente a Satanás en sus tentaciones. Y cuán valioso que Él lo puede haber usado para resistir la tentación, para nosotros hoy también, que lo podamos utilizar para resistir a Satanás, poder ser obedientes y poder honrar solamente a Dios. Por eso me gustó. Sí. Bueno, chicos, si tienen algún versículo que les haya gustado esta fracción, o si tienen un comentario, alguna duda sobre esta parte de la Biblia, Deuteronomio 8 al 14, por favor déjenos su comentario. Y los esperamos en el siguiente ciclo de Biblia, ya el episodio 25, donde vamos a ver los siguientes 7 capítulos de este libro. Así es, nos vemos ahí. Chau, chau.